Bienvenidos al canal del Garilosas. Hoy vamos a continuar con esta serie de videos de estática, mecánica vectorial. En videos anteriores habíamos estudiado el tema de las resultantes de fuerzas. Ahora vamos a extender un poco ese concepto y entraremos a ver lo que es el equilibrio. Primero analizaremos el equilibrio de la partícula en 2D, luego podremos ver un poco sobre la descomposición de fuerza en 3D para posterior completar lo que es el equilibrio también en 3D. Entonces, fijémonos bien. Por lo general, siempre que uno estudia la mecánica clásica o la mecánica vectorial para ingenieros, empieza con el concepto de equilibrio. Y esto no es más que en términos sencillos que toda la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ya, vectorialmente. O en pocas palabras podríamos hablar aquí que lo que conocemos como la primera ley de Newton, pues si la resultante de fuerza es igual a cero, el cuerpo está en equilibrio. También, pues, si se maneja a velocidad constante, no experimenta una aceleración, entonces en teoría está en cierto equilibrio también. Pero en términos sencillos lo vamos a plantear de esta forma, ¿ya? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en la sumatoria de fuerzas yo voy a tener lo siguiente, que por ejemplo, la fuerza en X por Y más la fuerza Y en J, esta sumatoria es igual a cero, ¿ya? Entonces, eso nos lleva precisamente a que todo el Fxy, que sería la sumatoria de fuerza xy, y Fy igual la sumatoria de la fuerza en y, ambas son igual a cero, pues. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que llegamos a una conclusión, que la sumatoria de fuerzas en x igual cero y que la sumatoria de fuerzas en y igual cero. Esto, claro está, considerándolo con el método de la descomposición en coordenadas cartesianas, en x y y. Entonces, si vemos, prácticamente aquí tenemos 1 y 2, tendríamos dos ecuaciones. ¿Y cuáles son entonces los problemas que se tienden a resolver en este tema? Pues simplemente, oye, yo te doy ciertas condiciones de un problema donde primeramente las fuerzas van a actuar en un punto en específico y luego vamos a determinar ya sea alguna dirección, alguna fuerza, pero en general máximo dos incógnitas, ¿ya? Entonces, con dos ecuaciones podemos hacer uso de dos incógnitas, o mejor dicho, resolver pues dos incógnitas. Entonces, miremos este ejemplo. Vamos a desarrollar este ejercicio. También vamos a hacer una consideración con cómo poder resolverlo con el método del paralelogramo, aunque no lo vamos a desarrollar, pues porque por lo general ya a partir de aquí, pues lo práctico es expresar todo de una forma vectorial, esto es usando los vectores IJ, o mejor dicho, los vectores unitarios, pues en los ejes principales. Entonces, si se sabe que alfa, que es este ángulo que está acá, es igual a 55 grados y que el aguilón AC ejerce sobre la articulación C una fuerza dirigida a lo largo de la línea AC, determine A, la magnitud de la fuerza en el aguilón y la tensión en el cable BC. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya nos están dando cierta información. La primera, que la fuerza que vamos a experimentar en el aguilón AC estará dirigida a lo largo del elemento. Otra información, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nos da nuestra dirección, porque aquí también tenemos este ángulo de 30 grados. Y con respecto a BC, tendríamos un cable. Y ya sabemos que todo cable, pues, desde el punto donde él se aplica, estaría expresado de esa forma, saliendo del nodo donde está ejerciendo la fuerza. Entonces vamos a llamar a este tensión BC. Ahora, con respecto al aguilón, vamos a tomar cierta decisión, es decir, vamos a suponer que llega a C. Ya, entonces es prácticamente como que estuviéramos empujando. Si ven, el cable y la fuerza están como haciendo un empuje hacia abajo, ¿no? del elemento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nos podríamos considerar de forma bastante sencilla o como
Sí, es decir, hay que asumir una orientación. Vamos a asumir que esa va a ser. Y esta sería la fuerza AC. Entonces, si vemos, nosotros tenemos tres fuerzas. TBC, FAC, que va a estar en el aguilón, y la fuerza aplicada de 300 libras. Ahora, este ángulo de alfa es conocido, es de 55 grados, entonces no es una incógnita. Entonces, si ese es de 55 grados, entonces sería el que está con respecto aquí a la vertical. Pero bueno, entonces, con respecto al método del paralelogramo, la cosa es sencilla. También ayuda paralelogramo, ayuda a ver un poco de una manera intuitiva lo que significa en sí el equilibrio. Si tenemos un paralelogramo de fuerzas y este se cierra, entonces estamos diciendo pues de que prácticamente esto está en equilibrio ya. Que en cierta medida pues alguna de las fuerzas representaría como la resultante de las otras ya. Entonces, y como esta es la resultante y la otra genera una resultante, pues se equilibra, por decirlo así. Entonces eso en cierta medida digamos como que te da cero, esto tratándolo de expresar de manera intuitiva. Pero ¿qué estaríamos haciendo? Bueno, que estas fuerzas, por ejemplo, si vemos la carga de 200, tenemos pues prácticamente es la que conocemos aquí, son 300 libras. Este es de 300 libras. Entonces, aquí tenemos 300 libras. Y las demás, pues, oye, tenemos que buscar cómo lograr cerrar este, este triángulo. Entonces, ¿qué tal si nosotros ponemos esta fuerza TBC aquí abajo y la cerramos con FAC? Entonces, probemos. Entonces, digamos aquí tenemos la tensión TBC y luego acá la fuerza FAC. Pero vamos a dibujar un poquito, o mejor dicho, vamos a aquí a borrar un poco de esto. ¿Ya? Y esta de 300, vamos a quitar las unidades y las vamos a poner aquí. Entonces, si vemos, de esta manera podríamos representar, bueno, un triángulo, pues, o un polígono de fuerzas, ¿ya? Entonces, así, en teoría, si podemos obtener cuánto se extiende FAC y TBC, estaríamos dando con el valor de esas fuerzas. Claro que hay que analizar aquí los ángulos, sería pues hacer aquí unas proyecciones, ya sabemos siempre en todo nodo, como yo les recomendaba siempre, es trazar X y Y, es decir, el planito cartesiano, y después empezar a leer los ángulos. Ya, entonces, esta carga tiene 20 grados, entonces esta de acá será 20 grados. Luego la FAC tiene 30 aquí, sería 30 aquí en la parte interna. Entonces, si vemos, este triángulo acá tenemos 50 grados. Ahora, esta de acá, aquí tendríamos, bueno, sigamos, aquí tendríamos 20, esta de aquí tendríamos 20 por ángulos alternos internos. Luego esta carga de TBC tendremos aquí 55, que sería esta de acá. Y pues si este es 55 y aquí tengo 90, todo, entonces si le restamos ahí estaríamos hablando de 35, que sería el mismo de aquí, 35 grados. Entonces tenemos 35 y 20, estaríamos hablando de 55. Como todo esto es 90, entonces hay que restarlo. 90 menos 55, pues también estaríamos hablando de 35. Entonces si vemos ya tenemos los ángulos. Bueno, voy a hacer un poquito más grande esto. Tendríamos acá 50, aquí tendríamos 35, y 50 y 35, estamos hablando de que es 85, entonces este sería 105, ¿no? O mejor dicho, a ver, espérate, tiene que dar 180, entonces sería 95. Entonces 90, a ver, sí, 50, aquí se nos pasa por 5, entonces hay que darles, ahí está, 95. Y luego aquí tenemos FAC, tenemos 300, aquí tenemos TBC. Entonces, tal cual podríamos hacer uso de la ley de senos, ya, porque tenemos información, tenemos este de 300 y tenemos su ángulo, e igual tenemos los ángulos de los otros ángulos y que el valor pues y que apuntan, o mejor dicho, tenemos lo que queremos conocer, que es el lado opuesto.
entonces podríamos expresar de la siguiente manera. Lo ya conocido, tal cual, sería que el sen de 95 es a 300, como el sen de 50 es a TBC, si vemos son los opuestos, como también el sen de 35 es a FAC. Entonces aquí podríamos obtener estas fuerzas. Entonces digamos expresemos TBC será igual, te pasa aquí a dividir, entonces sería una relación de 300 por el seno de 50 sobre el seno de 95. Y la fuerza AC, estaríamos hablando que sería igual a 300 por el seno de 35 el seno de 35 sobre el seno de 95. Es decir, tomo el primero, tomo estas dos, despejo TBC, esto lo paso aquí arriba, esto pasa aquí abajo, seno 90 sobre seno 95 y el 300 pasa acá. Entonces estaríamos hablando pues de que 300 por esto. Y si vemos en cierta medida, habría que ver si el seno de 50 sobre el seno 95 es menor que 1, al igual que el seno de 35 sobre el seno 95 es menor que 1. Entonces prácticamente lo que me dice pues que TBC y FAC su magnitud trata o sea, estaría siendo menor que 300 para poder lograr un equilibrio. Aunque esto, bueno, hay que calcularlo pues, pero tratando de verlo así pues. Pero aquí está, es decir, ustedes lo pueden calcular. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es hacer el planteamiento desde el punto de vista del equilibrio a través del uso de estas dos ecuaciones para dos incógnitas. Entonces hay que tomar cada una de las fuerzas, expresarlas en sus componentes, luego tomarla lo que corresponde para fx, lo que corresponde para fy, sumarlas todas y así pues obtener eh, dos ecuaciones y hacer la resolución, es decir, un sistema de ecuaciones que se puede hacer de distintas formas, despeje, pueden usar un enfoque matricial, pues hay varias maneras. Pues. Entonces, bueno, continuemos, pues terminemos. Entonces, vamos a plantear la primera, es decir, voy a hacer esto un poquito para arriba. Entonces, vamos aquí a dibujar 3, porque tenemos 3 fuerzas. Y también otra cosa, todas actúan en C, por eso es que se dice que es el equilibrio de la partícula. Así que tendríamos la primera, que sería, vamos a colocar aquí las fuerzas desconocidas. Entonces esta es TBC, luego acá, o sea, si ven, esta FAC llega hacia C, pero es como que si estuviera para acá, ¿no? Es decir, solo de manera conveniente para que se vea bien cómo expresar estas fuerzas. Y luego la de 300 para acá. ¿Ok? Entonces ahora vamos a proyectar aquí. Bueno, aquí tenemos 55. Entonces, esta de acá sería igual, 55 para usar ese mismo valor. 55. FAC, tenemos 30 aquí y 30 acá. Entonces, podemos tomar aquí, este de acá, 30. Y este pues es 20. Y lo hago así para que, es decir, no se sientan, digamos, con temor de siempre solo buscar el ángulo que está representado con respecto al horizontal. Pues no, puede ser con respecto a la vertical, no hay problema. Lo que sí es que hay que saber representar bien las componentes. Entonces ahora dibujemos las componentes. Entonces vamos aquí, en el primer caso, lo tenemos para acá. Y en el segundo caso viene para acá porque estamos siguiendo, ¿no? Entonces ya directamente, si vemos, entonces formamos aquí un triangulito, estos son mis componentes. Y por ende tendríamos que TBC, si vemos, estamos relacionando, queremos este elemento vertical, el ángulo 55 es adyacente, entonces sería TBC por el coseno de 55. Y aquí este sería TBC por
el seno de 55, porque es el que está relacionado aquí con el que es opuesto, ¿no? Ahora vamos con esto de acá. Entonces tendríamos esta aquí y luego esta acá. Pues es para continuar. Tenemos aquí, tenemos acá. Entonces tendríamos por ende acá FAC por, si vemos, quiero este componente, el 30 está a la par, entonces sería el coseno de 30. Y este de aquí, que sería el horizontal, si vemos el ángulo de 30 está asociado con el opuesto aquí, entonces tendríamos FAC por el seno de 30. Ahora luego, esta carga de 300, entonces estaríamos acá, tomándolo por acá, esta carga para acá, dibujamos las proyecciones, para acá y para acá, y entonces estaríamos ahora tomando aquí este 300 por el de 20 está con respecto al opuesto por seno de 20. Este de aquí sería 300 por el coseno de 20. Entonces ahora lo que haremos simplemente es tomar cada una de las componentes en X y en Y. Entonces sumatoria de fuerzas en X igual 0. Entonces tendríamos, si bien aquí esto va para la izquierda, recordemos que hay que orientar esto o definir una convención de signo positiva aquí a la derecha. Entonces tendríamos por ende menos TBC por seno de 55. Ahora aquí más FAC por el seno de 30 más 300 por el seno de 20. Esto es igual a 0. Luego sumatoria de fuerzas en Y igual 0 positivo para arriba. Entonces tendríamos aquí TBC por coseno de 55 más FAC por coseno de 30. Aquí, bueno, aquí no es más, aquí es menos porque vamos hacia abajo, ¿no? Menos 300 por el coseno de 20 y esto es igual a 0. Entonces si vemos aquí tenemos un sistema de ecuaciones que hay que trabajarlo y expresarlo como tal. Entonces no es más que hacer lo siguiente, pues es decir, tendríamos esto lo vamos a pasar aquí a la derecha, o digamos en cierta manera el procedimiento matemático correcto es sumar o restar eh, el opuesto aditivo a cada componente en cada lado de la ecuación para mantener un equilibrio, o si no, en simples términos, si está restando pasa a sumar al otro lado y viceversa. Entonces con respecto a la primera ecuación, entonces vamos a tener menos seno de 55 por TBC, ahora más seno de 30 por FAC, y esto pasa al otro lado negativo, menos 300 por seno de 20. Ahora aquí tendríamos coseno de 55 por TBC más coseno de 30 por FAC, y esto está negativo, pasa a positivo, igual a 300 por el coseno de 20. Entonces, si vemos algo interesante aquí, podríamos esto expresarlo de forma matricial, porque también recordemos todo el análisis que uno ve en la parte de análisis estructural, que viene de lo que es la estática, pues hace uso de las expresiones en formato matricial. Y esto de acá sería una matriz de coeficientes C por un vector de fuerzas que vamos a llamar F, igual a qué cosa, a un vector A, le podemos llamar A, ¿ya? O le podemos dar nombre, pues coeficientes, fuerzas requeridas e información o fuerzas que uno conoce, pues. Entonces si lo tomamos así sería menos seno de 55 aquí, seno de 30 acá, coseno de 55 aquí, coseno de 30, y después el vector que sería TBC, FAC, y el otro vector aquí que sería igual a menos 300 seno de 20, y aquí 300
coseno de 20. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo podemos hacer la solución de este sistema desde el punto de vista matricial? Porque también estamos aprovechando de estudiar un poquito de matrices. Recordemos que si nosotros ahora hacemos el producto matricial, este es una matriz de 2 por 2. Este es un vector de 2 por 1, siendo el primer elemento el número de filas y el otro el número de columnas. Este es 2 por 1. Recordemos que tenemos que, para poder hacer multiplicaciones, el número de columnas debe ser igual al número de filas, es decir, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz, o un vector. Al final un vector es una matriz o fila o columna. Pues aquí tenemos un vector o una matriz tipo columna. Entonces, con esto lo que nos resultaría luego es el tamaño de las filas del primero con las columnas del segundo. Entonces nos resultaría un vector, ¿ya? Así que, bueno, tal vez no voy a ahondar mucho en estos temas, así espero que, bueno, si tienen ustedes dudas con respecto a la parte matricial, pueden escribir ahí en comentarios y yo doy un poquito de explicación sobre esto, pero aún así la iremos haciendo. Pues. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? De forma matricial, así estaría bien. Pero si se nos complica mucho esta forma, entonces lo que podemos hacer de manera convencional es despejar una variable en función de la otra y después sustituirla. Podríamos hacer esto, pues. Entonces, vamos a replantear esto y esta sería la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Vamos a escribir una tercera ecuación, vamos a despejar TBC en función de AC. Entonces esto sería igual, ya lo voy a poner aquí, TBC va a ser igual a lo siguiente. Entonces, si vemos, esto está negativo, esto está positivo. Entonces yo mantengo esto negativo, esto positivo pasa negativo al otro lado, por decirlo así, y después se divide entre el valor de menos 55. Entonces, o lo que podemos, bueno, sí, vamos paso a paso, pues para no ir tan rápido. Menos 300 por seno de 20 menos seno de 30 por FAC, y esto es negativo aquí. Entonces lo que podemos hacer ahora, menos seno de 55, lo expresamos acá, multiplicamos todo por menos 1, nos cambian los signos y después dividimos entre seno de 55. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces esto lo representamos de la siguiente forma: TBC igual, entonces al multiplicar por menos 1 todo esto se hace positivo y tendríamos acá 300 por seno de 20 grados. Ahora, como todo lo vamos a dividir entre el seno de 55, ya lo expresamos aquí por el seno de 55. E igual, esto de acá va a estar dividido por el seno de 55 por FAC. Entonces lo que hicimos fue primero multiplicar por menos, todo esto por menos 1, todo esto se hace positivo, y después entonces dividimos entre el seno de 55. Y aquí tendríamos nuestra ecuación 3. Ya, y ahora vamos a despejar, es decir, vamos a sustituir 3 en 2. Entonces, sustituyendo 3 en 2, llegamos a la siguiente expresión. Entonces, otra cosa, no podemos sustituir en la misma ecuación de donde venimos trabajando, porque llegaríamos a una expresión trivial y no es lo que queremos. Entonces, hagamos la sustitución. Si vemos, esto es TBC. Entonces, tendríamos que coseno de 55 por TBC, que sería 300 seno de 20 entre seno de 55 más seno de 30 entre seno de 55 por FAC. Luego aquí tengo más coseno de 30 por FAC igual a ¿cuánto? A 300 por el coseno de 20. Entonces lo que queda es descomponer esto, sacar factor común de FAC y calcular FAC. Entonces saquemos factor común, miren, entonces tendríamos lo que le va a llegar a FAC es
coseno de 55, porque lo va a multiplicar, no, coseno de 55 por el seno de 30 entre el seno de 55. Esto por esto. Ya. Entonces, ya esto lo multiplica aquí. Y el otro FAC, esto, más. Pero si ven, el coseno de 55 solo multiplica esto. Hay que sumarle solamente el coseno de 30. Todo esto va a ser con respecto a FC. Igual a 300 coseno de 20. Y ahora multiplicamos esto de acá con respecto a esto y lo pasamos al otro lado negativo. Menos coseno de 55 por 300 por seno de 20 entre seno de 55. Ya, entonces eso sería FAC. Y ahora tendríamos que calcular para facilidad esto de aquí y esto de acá. Entonces, ya sea que tengamos acá una calculadora, lo podemos hacer también con la herramienta de Python. Entonces vamos a usar eso. Pues ya para poder terminar este video, resultó un poquito extenso, pero es lo que ustedes van a ver en clases. Entonces espero que eso les ayude. Entonces vamos a entonces vamos a hacer una cosa. Voy a ponerlo aquí horizontal. Ok, así miren. Y pues tal cual, primero voy a calcular esto de acá. Entonces, recordemos que siempre vamos a importar la librería de matemáticas. Ok. Y en esta librería de matemáticas, entonces vamos a calcular el coseno. ¿Ya? Entonces, bueno, no lo vamos a complicar mucho, lo vamos a hacer así en partes para que podamos ir bien. Entonces tendríamos, digamos, la parte A. Podríamos hasta crear una variable, pues. Parte A igual a ¿qué? Vamos aquí a tener una división. Y en el numerador entonces tendríamos mat.coseno. Recordemos que primero hay que cambiarlo a radianes. ¿Qué cosa? El valor de 55. Entonces ya tengo aquí el coseno. Entonces hay que revisar bien que estén. Bueno, falta un paréntesis entre mat.sin de mat.radians de quién, de 55. Ok, entonces ya tenemos acá esta primera expresión que es la parte A, por decirlo así. Entonces, bueno, hizo falta este aquí tenemos, es decir, nos sobró uno, entonces podemos tomar esto, control C, control B, ya se lo quité y ya está calculado. Entonces la parte A, esto nos da .70. Ahora el coseno de 30 también es bueno a veces tener en cuenta ciertas digamos ciertas relaciones trigonométricas, son buenos también para digamos hacer esto cosas más sencillas. Por ejemplo, si digamos yo tengo aquí un triángulo que pues el seno, digamos que este es 1 y este es 2. Entonces, el seno de 30, esta es la descripción de un ángulo de 30, es un medio, es la mitad. Y este de acá, pues sería 2 al cuadrado, que es 4, menos 1 al cuadrado, que es 1. Estaríamos hablando del raíz de 3. Entonces, el coseno es raíz de 3 sobre 2. Ya, entonces, pero si no, pues simplemente vamos a hacer una cosa aquí, parte A, más el coseno de quién, de 30. Ya, simplemente para que esto pues sea fácil. 1.566. Entonces 1.566 de quién, de FAC. Ya calculé todo esto. Ahora faltaría calcular esta expresión de acá. Entonces terminemos y vayamos para, vemos si esto no es igual. No es igual. Entonces tenemos que calcularlo. Entonces calculémoslo acá.
de manera rápida. Entonces podríamos hacer 300 o bueno, sí, vamos a llamar o con variables, es decir, la intención solo es usar una calculadora. Aquí uno se puede hacer un rollo, pero solo vamos a poner 300 por mat.cost de mat.radians. Entonces, con un poquito de programación, uno lo que podría hacer es crear una función, llamarla para no estar haciendo todo esto aquí. Digamos que pasar, habría que investigar si tenemos ahí que medir coseno para un ángulo en grados, o si no, uno puede hacer una función. Pues entonces ya tengo a aquí y tomemos la otra. Entonces b va a ser igual a tener, entonces aquí vamos a ir terminando, no nos preocupemos. En esta primera parte sería, o en la segunda, pues lo que es el denominador, mat.sin de mat.radians de quién, de 55. Y cerramos esto y pues entonces veamos si aquí estaría bien. Es decir, que no nos sobre, nos falta o nos haga falta algún elemento ahí. ¿Ya? Entonces luego la parte de arriba, que sería 300 por el coseno, perdón, el mat.cos, mat.radians de 55 por mat.sin de mat.radians de 20. ¿Ok? Entonces creo que estaríamos bien ahí. Ya tenemos A y tenemos B. Ya, entonces tendremos A menos B 210. Entonces aquí tenemos 210.06. Entonces FAC será igual a tener 210. Hacemos esa división. 210.06 entre 1.566. Esto nos da 134.13. 134.13 libras. Bueno, entonces tal vez alguien tendría la intención de decir, oye, si ya tengo 300 menos esto es la otra fuerza. No, no están así. No cometamos ese error. Sino lo que haremos acá es sustituir en 3. ¿Ya? Entonces voy a cambiar aquí el color. Ya estamos finalizando. Entonces TBC será igual a 300 por el seno de 20 entre el seno de 55 más seno de 30 sobre el seno de 55 por FAC, que es 134.13. ¿Ok? Entonces hagamos este cálculo, que inclusive también podríamos en cierta manera, bueno, también podríamos calcular o tenerlo como relación. Si vemos por lo general aquí este método podría resultar un poquito más fácil, pero no siempre se tiene esta facilidad de verlo con un polígono de fuerza. ¿Ya? Entonces, y además la forma de cómo ir calculando y que también nos ayuda para cuando se entra el tema de equilibrio, pero ya el equilibrio de cuerpos rígidos, es expresando todo en aquí a través de componentes cartesianas en X y Y. Entonces terminemos este cálculo acá, miren. Entonces tendríamos acá, bueno, la primera parte igual le vamos a llamar, llamémosle C. C igual a 300 por, entonces podríamos también hacer uso de ciertas funciones trigonométricas, pero ahí se los dejo a ustedes. Bueno, aquí tendríamos esto sobre esto, y aquí mat.sin de quién, de mat.radians de 15, y acá sería igual, pero con respecto al seno de 20. Mat.sin de radians aquí 20. ¿Ok? Entonces ya tenemos C, y D sería igual a tener 134.13 por, podríamos copiar todo esto, miren, para no volverlo a copiar, y simplemente en el primero tendríamos 30, ¿no? Y en el otro tendríamos 55. Veamos si esto está bien. 134 por
Seno, seno. Ok, entonces aparentemente sí. Y TBC sería C más D. 478.31. Entonces TBC igual a 478.31 libras. Entonces si vemos, pues prácticamente el hecho de tener una fuerza aplicada de 300, entonces era lo que les compartí, es decir, sobre este aguilón, pues no necesariamente implica de una forma intuitiva que las dos fuerzas sean menores, sino que vamos a requerir una fuerza de tensión de ese valor de 468, inclusive más que la fuerza de 300, para poder mantener el equilibrio en el punto C. Claro está, pues sería bueno hacer estos cálculos para acá, revisar cuánto da, si tal vez puede ser que aquí algún pequeño error de cálculo, pero como les digo, como lo estamos haciendo en vivo, ustedes van siguiendo el ejercicio, lo van resolviendo a mano y si encuentran algún error, se les agradecería mucho que me escriban ahí en el comentario, acá, profe, mire, faltó esto o dio esto, pero en sí el procedimiento, pues, o sea, no es que les motive que las cosas están bien, si el procedimiento está bien, no, sino que no tengo espacio por el momento de poder sentarme a revisar todo esto, lo estamos haciendo aquí en vivo. También les queda aquí como, digamos, como tarea que puedan ustedes desarrollar este cálculo y matricialmente simplemente tendrían que hacer lo siguiente, es decir, tendrían que multiplicar acá por la inversa de C en cada uno de estas valores, es decir, se hace la multiplicación por la izquierda de las dos partes de la ecuación y a lo que resulte, pues esto les va a dar acá una matriz unitaria y la matriz unitaria por f va a ser f y aquí ya les va a dar el resultado. Bueno, entonces sé que el video quedó un poquito largo, pues es lo que tenemos para hoy. En próximas entregas ya iremos viendo un poquito más sobre 3D, pero ahí nos iremos adentrando en estos temas interesantes, pues del cálculo de equilibrio, fuerza, etcétera. Entonces, ya saben, por favor, se suscriben al canal si no lo han hecho y lo comparten con sus amigos. Nos vemos y le dan me gusta también. Gracias.